Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 70. A finales de 1932 se llevó a cabo una de las guerras más insólitas de la historia. Todo comenzó después de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos soldados se radicaron en Australia Occidental y comenzaron a cultivar la tierra. Los emú, que son la segunda ave más grande del planeta, encontraron en el área cultivada una gran zona para asentarse, ya que la comida era de fácil alcance. Fue así como comenzaron a atacar los sembradíos y a causar grandes destrozos, incluso destruyeron vallas, permitiendo que los conejos también atacaran los cultivos. Fue entonces cuando los agricultores pidieron ayuda al gobierno, y este envió militares para acabar con la inmensa población de emus en la zona, que se estimaba era de unas 20.000 aves. El 2 de noviembre de 1932 se llevaría a cabo el primer ataque, dando inicio a lo que hoy se conoce como la Guerra del Emú. Claro está que no fue nada fácil. Esta ave, que no puede volar por su gran tamaño, es una gran corredora. Esta habilidad le permitió esquivar y huir de los ataques con ametralladoras. De hecho, se cuenta que fueron perseguidos por un camión, y los emú, que pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora, lograron escapar ya que eran más rápidos que este vehículo. Pasados los días, la cantidad de bajas en el grupo de aves eran muy pocas para lo que se esperaba, y el gobierno decidió retirar las tropas. Aún así, los pobladores pidieron que siguiera el operativo, y el gobierno accedió. En esta segunda ocasión, el número de bajas fue mayor. El reporte oficial decía que habían sido abatidos 986 emus y que otros 2.500 habían perdido la vida por las heridas sufridas. El reporte también aclaraba que afortunadamente no hubo bajas en las tropas militares. Se sabe que se gastaban aproximadamente 10 balas por cada ave que lograba ser eliminada, lo cual era una cantidad muy elevada. Además, la noticia no fue bien recibida por los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Todo esto llevó a que una vez más el gobierno decidiera dar por terminada la operación. Años más tarde, los agricultores pedirían nuevamente apoyo al gobierno para luchar contra los emú, pero estas solicitudes fueron ignoradas, y aunque no hubo bajas entre los militares, se sabe que no pudieron ganar la guerra contra el emú. El 15 de enero de 1919 ocurrió en Boston uno de los accidentes más extraños de la historia. Un tanque que almacenaba 8.7 millones de litros de melaza estalló, provocando una ola de entre 2 y 4 metros de altura que se desplazaba a 56 km por hora y que inundó el barrio más cercano. La ola rompió vigas de acero del ferrocarril de Boston, derribó edificios y postes eléctricos. En total, 21 personas murieron y 150 resultaron heridas. En aquel entonces, la melaza era el edulcorante de mayor uso en los Estados Unidos. Se usaba en la cocina y también se fermentaba para producir etanol, que a su vez podía usarse tanto para producir licor como para la fabricación de municiones. La limpieza de la localidad fue ardua. Los trabajadores usaron cinceles, escobas y sierras para romper la suciedad endurecida, sin contar que cuando los rescatistas y residentes usaban el tranvía, terminaron llevando el material a otras partes de la ciudad, ya que lo llevaban en su ropa y zapatos. Se estima que el valor de los daños, equivalente a la economía de hoy, fue de 100 millones de dólares. Como pueden ver, lo de pedir a las personas que no hagan spoilers sobre una película no es algo nuevo. En 1993, un equipo de espeleólogos buscaba nuevas cuevas cerca de Altamura, una ciudad de unos 70.000 habitantes en el sur de Italia. Fue entonces cuando encontraron un esqueleto parcial, incluido el cráneo, al que llamaron el hombre de Altamura. Las autoridades locales y regionales decidieron restringir la entrada a la cueva, ya que consideraron el hallazgo como un monumento, y fue en 2015 cuando un grupo de científicos pudo tomar muestras de una escápula y lograr extraer ADN, determinando que se trataba de un Homo neanderthalensis, siendo este el esqueleto más completo y antiguo de un neandertal que se conoce hasta ahora. Se estima que este data de hace 128.000 a 187.000 años. Los científicos creen que podrían conseguir mucha más información sobre la especie neandertal si lograran estudiar con más detalle este descubrimiento, pero para esto deben extraerlo de la columna de calcita en la que se encuentra, además de eliminar las protuberancias que se han formado sobre él.
El 24 de marzo del 2001 ocurrió uno de los hechos más insólitos en la historia del béisbol. Fue durante un juego de los entrenamientos primaverales entre los Cascabeles de Arizona y los Gigantes de San Francisco. Randy Johnson, el pitcher zurdo más exitoso de la historia de las grandes ligas, enfrentaba a Calvin Murray y cuando hizo su lanzamiento la bola nunca llegó al home, pues una paloma se atravesó en el camino de la pelota y desafortunadamente el animal perdería la vida después del impacto. Lo que se vio en aquel momento fue un inesperado estallido de plumas blancas y pasaron algunos segundos para que los jugadores, el público y el árbitro entendieran qué era lo que había pasado. El lanzamiento fue una recta y fue considerado nulo por el umpire, ya que la bola nunca llegó al home. En su momento, Randy Johnson llegó a decir lo siguiente: "No pensé que fuera divertido, pero quizás este pensamiento cambió con el tiempo, ya que hoy en día el famoso lanzador se dedica a la fotografía y en el logo de su compañía aparece una paloma tirada en el suelo con algunas plumas en el aire". Y cuéntame, ¿recuerdas este insólito momento de las grandes ligas? Deja tu respuesta en los comentarios. Pero cabe destacar que esta no es la única vez que un ave ha muerto en un campo de béisbol, ya que el 4 de agosto de 1983, mientras se enfrentaban los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, en un calentamiento entre innings, Dave Winfield vio que una gaviota estaba en el terreno de juego y decidió espantarla. Le lanzó una pelota y esta alcanzó al animal, causándole la muerte. Winfield no se lo creía y los aficionados tampoco. Después de esto, los fanáticos comenzaron a abuchar al jugador, quien al final del partido fue arrestado y acusado de crueldad contra un animal. Horas más tarde, el cargo fue retirado, pero el momento nunca ha sido olvidado. Esta fotografía fue tomada en Damasco en 1889 y se dice que la historia detrás de ella es la siguiente. Samir era un enano cristiano que no podía caminar y Mohammad un musulmán ciego, y a pesar de tener diferentes religiones y culturas, ambos desarrollaron una gran amistad ya que se complementaban. Samir guiaba a Mohammad para que pudiera moverse por las calles de la antigua Damasco y a su vez Mohammad era los pies de Samir. Se dice que ambos eran huérfanos y que su amistad los llevó a vivir juntos. La historia también relata que cuando Samir murió, Mohammad lloró por 7 días y posteriormente murió de tristeza, y que cuando le preguntaron cómo dos personas de diferentes orígenes y religiones podían tener una amistad tan cercana, Mohammad simplemente señaló su corazón y dijo: "Aquí éramos iguales". No existen fuentes que documenten la veracidad de esta historia. Aún así, se sabe que la fotografía es real y que fue tomada por el fotógrafo Tancred Dumas. Los gatos fueron de gran importancia en asuntos tanto terrenales como espirituales en el antiguo Egipto. Por ejemplo, estos animales cazaban a los roedores, que amenazaban con devorar el grano y propagar enfermedades mortales. Por esta y otras razones, fueron relacionados con la diosa Bastet, considerada la deidad de la armonía, la felicidad y protectora del hogar, la cual es representada como una mujer con cabeza de gato. Es por esto que muchos peregrinos decidían entregar como ofrenda a gatos momificados en el templo de Bastet. Es así como se han encontrado una gran cantidad de sarcófagos y momias de estos pequeños felinos. Claro está que hoy en día también se sabe que el número de momificaciones necesarias para cumplir con la demanda de ofrendas era tan alta que entonces se creó un negocio alrededor de este acto, y en muchas ocasiones las momias no eran más que sacos de piedras. Lina Medina es la madre más joven del mundo que se ha documentado en la historia de la medicina. En 1939, los padres de Lina notaron que el vientre de su hija había crecido enormemente. Tanto ellos como los vecinos creían que la niña de apenas 5 años de edad tenía una serpiente en su estómago, ya que estaba sufriendo una maldición de los espíritus de los Andes, conocidos como Apus. Por esto, sus padres decidieron llevarla con los chamanes del pueblo, pero estos no pudieron hacer nada. Entonces se pensó que quizás podría ser un tumor y llevaron a Lina a un centro médico en Pisco, que era la ciudad más cercana a su pueblo natal. Ahí, el doctor Gerardo Lozada, después de varios análisis, determinó que la niña estaba embarazada y decidió trasladar el caso a Lima, donde podría ser atendida de mejor manera. Y fue el 14 de mayo de 1939 que Lina Medina, con tan solo 5 años, 7 meses y 21 días de edad, daba a luz. El niño sería nombrado Gerardo, en honor al médico que ayudó
ayudó con el caso desde el principio. Los médicos determinaron que todo había sido posible, ya que Lina padecía una condición llamada pubertad precoz, la cual provoca un desarrollo temprano de los órganos reproductores, y se estimó que Lina había comenzado a menstruar a los 2 años y 8 meses de edad aproximadamente. El bebé de 2.7 kilogramos y 48 centímetros de altura nació por cesárea, ya que las caderas de la niña no tenían el tamaño suficiente para permitir un parto natural. Las autoridades detuvieron al padre de Lina por la sospecha de haber abusado de su hija, pero después de ser interrogado, no se encontró pruebas de que pudiera ser el padre de la criatura. Por su parte, Lina nunca quiso hablar sobre quién la había embarazado. Bobby Beers fue un atleta australiano que ganó la medalla de oro en las competiciones de remo de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 y Los Ángeles 1932, pero sus logros están marcados por una historia muy curiosa. Las regatas de los Juegos de Ámsterdam 1928 se llevaron a cabo en el canal Sloten, y en los cuartos de final, él se encontraba superando con amplia ventaja al competidor francés. De repente Bobby se dio cuenta que más adelante de él, una familia de patos estaba cruzando el canal donde se realizaba la prueba, y sintió que si seguía avanzando chocaría contra ellos, por lo que decidió dejar de remar para que los patos pudieran cruzar tranquilos el canal, y una vez que estos ya no se encontraban en su camino, continuó hasta ganar dicha carrera y avanzar a semifinales, y así seguir avanzando hasta lograr el oro olímpico. Y acá les dejo un video que muestra cómo era el entrenamiento de un equipo profesional de fútbol en la década de 1950. El perro de la fotografía se llamaba Bluey y fue un pastor australiano que vivió 29 años y 5 meses entre 1910 y 1939. En su momento fue reconocido por el libro de los récords Guinness como el perro más longevo de la historia, y su récord duró más de 80 años, hasta que el 1 de febrero de este 2023 la organización Guinness reconoció que Bobby, un perro que vive en un pequeño pueblo del centro de Portugal, tiene más de 30 años. Para el día del anuncio, Bobby tenía exactamente 30 años y 266 días, convirtiéndose así en el perro más longevo de todos los tiempos. Fotografía de 1967. El jugador del Manchester City, Mike Somerby, muestra el tocadiscos integrado en su nuevo Volvo P1800. Muestra el tocadiscos integrado en su nuevo Volvo P1800. Las geishas son mujeres que dominan el arte del entretenimiento japonés, las cuales comienzan su formación desde muy temprana edad. Por su parte, las aprendices son conocidas como maikos. Y a continuación los dejo con una serie de fotografías de geishas y maikos que fueron tomadas durante la era Meiji, entre 1890 y 1910. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.